Hola, muy buenas noches con todos. Antes de empezar, quiero confirmar el audio. Por favor, si se me escucha bien, me pueden hacer así, de repente. Ok, perfecto. De nuevo, buenas noches, gracias por su asistencia y bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL titulado Los niños, entre el juego y el aprendizaje. Mi nombre es Renzo, soy parte del centro y voy a estar a cargo de la plataforma. Ahora voy a pasar a dar algunas pautas importantes antes de empezar. Primero que nada, todos los micros se van a mantener en silencio, a excepción de nuestros panelistas. Si desean intervenir, pueden hacerlo levantando la mano de forma virtual. Para esto, ya saben, deben dar clic en Participantes, que es un botón en la parte inferior, y luego en la esquina inferior derecha, dar clic en el botón Levantar la mano. Si están usando un celular, pueden dar clic en el botón Más, que son los 3 puntitos suspensivos, y luego en el botón Levantar la mano, o también pueden escribirnos preguntas, comentarios a través del chat general. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por responder a todas las preguntas, pero como somos varios, sí les pido que intentemos ser breves con nuestras intervenciones. Si no es posible responder a todos, los invito siempre a participar de nuestros siguientes eventos. Bien, ahora quiero pasar a introducir a nuestros panelistas. Ellos se van a hacer cargo del espacio de conversación. Son los terapeutas Magíster Daniel Dreyfus y la licenciada Patricia León. Los escuchamos. Bueno, muy buenas noches con todos. Es una alegría estar nuevamente con ustedes y tener la posibilidad de hacer una conversación sobre este tema que con toda probabilidad va a dejar mucha tinta en el tintero, mucho más por decir, pero trataremos de contribuir con un granito de arena respecto a este tema tan bonito. Tengo la suerte de estar acompañado esta noche con mi amiga Patricia León, que como quien les habla, también trabaja hace mucho tiempo con niños y con adolescentes y podemos entonces hacer una dupla para conversar sobre estos temas. Pati. Bueno, habíamos pensado, buenas noches con todos, un gusto recibirlos. Estoy segura que va a ser un espacio de intercambio importante y esperamos fructífero. Pensamos con Daniel hablar sobre el juego y el aprendizaje, porque en esta nueva situación, ¿no?, crítica, de muchos cambios, de muchas dificultades, ¿no?, que ha traído la pandemia, la cuarentena, en fin, creemos que el espacio de juego y la enseñanza, el aprendizaje en los niños ha variado significativamente. Entonces nos parecía importante escucharlos, recoger sus inquietudes y poder pensarla juntos. Eso es. El juego y del juego al aprendizaje, y esto en nuestro contexto actual tan extraño, tan diferente a lo que era nuestra vida cotidiana antes de marzo, y que además está generando una situación que va a producir probablemente cambios más estables de lo que a uno le gustaría, y sin saber cuáles van a ser estos cambios, pues nos lleva a una situación bastante, digamos, compleja de abordar. ¿Qué es el juego para los niños? Empecemos por ahí y desarrollemos algunas ideas sobre esto. ¿Qué es el juego en general? ¿Qué es jugar? Vean, hay dos tipos de juegos. Hay dos formas en que los seres humanos jugamos. Y los seres humanos solemos entender que jugar es hacer algo en lo cual exista cierto grado de competencia, donde un juego tiene cierto tipo de reglas, y evidentemente en ese juego hay quienes ganan y quienes pierdan. Bien, ese es un tipo de juego, el juego reglado. Pero hay otro tipo de juego que en castellano se llama también juego, en inglés tiene otra palabra, otro tipo de juego
que es un juego sin reglas, es un juego espontáneo, es un juego donde no hay ganadores ni perdedores, es un juego donde además el tiempo fluye de una manera especial, se lo siente de una manera especial, parece que el tiempo no pasa y pasa mucho tiempo. Es una actividad en la que se despliega grandes dosis de creatividad. Es una actividad en la que existe una gran probabilidad de que aparezcan los aspectos más auténticos y personales que poseemos. Es una actividad que nos llena de concentración, de alguna manera nos sustrae del entorno. Es una de las actividades más saludables que un ser humano hace en su vida entera. Esto es algo que en verdad es a esto a lo que queremos apuntar. Porque resulta que esta manera, esta actividad, este juego, no es solamente de los niños pequeños. Esta actividad la realizamos cualquier ser humano, no importando la edad que tenemos. La capacidad de jugar es la capacidad de estar vivos, es la capacidad de seguir creando, la capacidad de sentirnos plenos en la vida. ¿Cómo juega un adulto? No voy a responder a eso, lo vamos a dejar a la imaginación y probablemente a alguno de ustedes se le va a ocurrir cómo juega un adulto. Pero sí lo que tenemos que entender es que el juego del niño hay que respetarlo, hay que dejarlo desplegar y hay que saber jugar con un niño. ¿Pati? Bueno, y además, como comentábamos en el afiche, el juego es tan importante por muchos motivos, ¿no? En el juego el niño efectivamente crea, el niño resuelve problemas que está sintiendo, el niño aprende a jugar en grupo, aprende a solucionar problemas, ¿no? Aprende a entender la realidad, la vida, en fin, muchas cosas. Y es tan importante que para nosotros los terapeutas de niños, si un niño por alguna situación no puede jugar, ¿no? Le es difícil jugar, o parece que juega, pero en realidad solamente irrumpe y está alborotado, para nosotros es un indicador importante, preocupante, ¿no? De que algo no está yendo bien con ese niño si no está pudiendo jugar. Es casi como si vemos a un adolescente sin amigos, uno inmediatamente se pone en alerta, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Es así de fundamental el juego, ¿no? Y por supuesto, otra cosa que queríamos comentar era que el juego también es una etapa previa, un juego bien jugado, digamos, para estar en mejores condiciones de aprender. Y eso de repente podemos conversarlo ya con todas sus inquietudes y preguntas, ¿no? Jugar es tan importante que un niño que no juega, como bien dice Patti, es alguien que es un niño que está mal, es un niño que está enfermo, es un niño que nos preocupa a los terapeutas muchísimo. Un niño que no juega es como un adulto que no puede hablar de sus problemas, es un adulto que no puede mirarse a sí mismo. Es un adulto que necesita defenderse constantemente de lo que otras personas pueden estar pensando de sí mismos. Un niño que no juega es un niño entonces poco saludable. Y ese juego se tiene que desplegar no con juguetes complicados, se tiene que desplegar con lo cotidiano, con lo que hay a mano, porque la creatividad es lo que hace el juego, no el juguete. Se pueden tener juguetes muy sofisticados, pueden haber niños que tienen en sus dormitorios juguetes carísimos de repente, y de repente lo encontramos en la cocina jugando con las tapas de la olla, que por alguna razón en ese momento son mucho más divertidas. ¿Cuántas veces se ha regalado un juguete espectacular y al niño le interesó más la caja? Y ese tipo de cosas tan extrañas tienen que ver con el hecho de cómo estamos concibiendo nosotros el juego. ¿Qué es para nosotros el juguete? No qué es para el niño. Y lo primero que tenemos que saber es poder darnos cuenta qué es el juguete
para un niño. ¿Cómo lo está usando? ¿Qué significa? ¿Qué uso le da? Porque un juguete puede ser perfectamente bien solamente a la mano apuntada de esta forma. Y eso es todo un juego complicadísimo para ese niño que hace todo un despliegue de fantasías al respecto. El juguete y el juego el juego se ubica en un lugar intermedio entre el mundo interno, que es expresado a través de ese juego, usando elementos del mundo externo que le son de utilidad. Y esto puede ser cualquier cosa. Puede ser un juego, un juguete ya estructurado, hecho, plástico, de cualquier material, pero también puede ser un hilo, un pabilo, un cartón, una lata, puede ser una pelotita, pueden ser muchas pelotitas, pueden ser un rollo de estos que quedan de los papeles higiénicos, pueden cualquier cosa. Es el niño el que le da el uso. Y otra cosa también interesante que hay que saber reconocer en los niños es que, especialmente los más pequeñitos, los juegos son muy cambiantes. No dura mucho rato un juego. Y el juego se establece en un ambiente que el niño crea, que muchas veces el adulto lo considera desorden. ¿A ti? No, estaba pensando que incluso los bebés empiezan a jugar desde chiquititos, ¿no? Cuando cogen la comida y se embarran todo, es como una manera de conocer su cuerpo, que el cuerpo es toda una superficie, que el cuerpo es continuo, no tiene separaciones y se embarran como una manera de, el juego es parte de su cuerpo también, ¿no? Claro, para nosotros los adultos es más complicado porque hay que limpiar y qué sé yo, pero el niño transforma, así aprende, ¿no? Así se conoce, así es, jugando, ¿no? Hay otro elemento también muy importante y es el espacio que damos a nuestros niños para jugar. Y aquí sí vamos a tocar algo que tiene que ver con la situación en la que nos encontramos. Todavía hay algunos lugares, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, que esperan que los niños respeten la sala, respeten el comedor, respeten de los determinados ambientes que hay en casa. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Los niños necesitan un espacio, necesitan mucho espacio, porque tienen que desplegarse físicamente y no les estamos permitiendo lograrlo y hacerlo. Y esto que hay que decir, que los niños de 8 años para abajo no están sufriendo tanto la pandemia como los niños de 9 años para arriba y todos los adolescentes, a quienes la parte de socialización y el interjuego con chicos de su propia edad reales, no a través de una pantalla Zoom, sino realmente encontrarse e interactuar. Toda esa parte de socialización que comienza a ser tan importante a partir de los 8 o 9 años, está totalmente abortado. Para los adolescentes, inclusive, esta etapa ya está llegando a un nivel insostenible. Los niños más pequeñitos lo están manejando de forma diferente y depende mucho de nosotros. Esa dependencia está en la posibilidad que tengamos nosotros de estar adaptando el ambiente en el que nos estamos moviendo todos los días un poco más en función de las necesidades de nuestros niños. La sala y el comedor puede ser que estén a estas alturas en muchas casas con los muebles reubicados, con más espacio para que los niños se muevan. Porque es un espacio además en el que están ocurriendo todo lo cotidiano, todo lo cotidiano. Y por otro lado, también es muy importante nuestro estado anímico en el vínculo con nuestros niños. ¿Pati? Bueno, creo que, como decía Daniel, los niños, a diferencia de los adultos, no expresan lo que les sucede con palabras o conversando, ¿no? Lo van haciendo conforme van creciendo, 8, 9, 10 años, ¿no? Normalmente expresan lo que les sucede jugando, ¿no? Pero lo que no pueden poner en palabras se compensa grandemente con esta facilidad que tienen para captar
lo que sucede desde un punto de vista emocional, ¿no? Impacta a los niños no tanto lo que le decimos, sino cómo nos sentimos. Uno le puede decir que está muy bien, pero el niño siente que hay una angustia, que hay una tensión, la capta. No entiende, no la entiende, porque no la puede poner en palabras, no hay un libreto sobre eso, pero las emociones las captan con mucha facilidad, ¿no? Y creo que todos podemos reconocer que estamos pasando momentos muy difíciles, de mucha exigencia, ¿no? Exigencia de adaptación, de pérdidas, de dificultades que tener que enfrentar. Y seguramente esa tensión se siente en casa. No todo el tiempo, seguramente, pero se siente, hay una preocupación, ¿no? Un temor, una preocupación de alguna enfermedad, en fin. Y es que, para que vean ustedes qué tan sensibles son los niños respecto al estado emocional de sus padres o del ambiente. Esto se entiende claramente si es que nos ponemos a pensar cómo era el vínculo con nuestros bebés cuando eran pequeñitos, cuando eran recién nacidos. La facilidad que tiene una mamá de poder darse cuenta si ese bebito está llorando porque tiene hambre o porque tiene sueño o porque hay que cambiarle los pañales o porque algo le duele. Para esa mamá ese llanto suena diferente, lo siente, lo siente. Una mamá que está bien conectada con su bebé lo siente y lo decodifica y lo atiende. Y probablemente va a apuntar efectivamente a haber que cambiar los pañales. Y va a darse algunas explicaciones. No, lo que pasa es que siempre a esta hora. Puede ser. Pero lo real es que haya habido una conexión afectiva que ha permitido una decodificación adecuada por empatía entre madre y bebé. Rápidamente los bebés empiezan a adquirir la capacidad de verbalizar, van tomando más autonomía y van expresando lo que sienten y entra el lenguaje del vínculo más verbal, más mediatizado a través de palabras, más mediatizado a través de símbolos complejos, que hacen que los adultos nos empecemos a olvidar rápidamente de esta conexión más afectiva. Porque, claro, es mucho más fácil entenderlo al niño y de hecho eso pasa, porque le pasa. Los niños ¿no? Van a seguir estando molestos y van a llorar porque están cansados y lo van a decir y nos vamos a comunicar y la comunicación verbal de parte del adulto y de parte del niño hace que el adulto se deje de pensar tanto en esta conexión afectiva. Y conforme siguen creciendo esta conexión afectiva, incluso de parte del adulto en términos de decodificar qué es lo que siente un niño, empieza a disminuir, como a diluirse. Pero los niños en ese punto no cambian. Ellos siguen sintiéndonos a nosotros igual que siempre. Nos siguen decodificando. Y un par de ejemplos. No se aplican a esta época de pandemia porque, en fin, nadie puede salir. Pero muchos papás pueden acordarse perfectamente bien cuando tenían a los niños pequeños, digamos, de 5, de 6 años, y tenían un compromiso y tenían que salir y querían que los niños se durmieran temprano. Nunca se durmieron. Pasaban ese tipo de cosas. O cuando alguien llegaba del trabajo cargado, estresado, fastidiado, molesto, y lo único que esperabas en casa es desconectarte y estar tranquilo, los chicos se ponían peor que nunca. Y teníamos un problema en casa y todo el mundo andaba mal, todo el mundo peleándose. Y lo último que encontramos fue paz, tranquilidad y desconexión. Nos captaron. Resulta que nuestros niños son una caja de resonancia de nuestros afectos. Si estamos tranquilos, ellos están tranquilos. No quita de que se peleen, de que hayan dificultades entre ellos y conflictos cuando hay varios hermanos juntos, no quita que pase ese tipo de cosas, pero nuestra calma va a hacer que todas esas situaciones de conflicto, que después de todo son procesos de aprendizaje, son cosas en las cuales los niños tienen que ser educados, todas esas situaciones de conflicto se resuelven mucho más rápidamente si los adultos, los responsables de seguir sosteniendo a esos niños,
estamos tranquilos y podemos resolver las cosas sin perder la cabeza. Bueno, no sé, creo que si estás de acuerdo, Daniel, puede ser un momento para escuchar, ¿no?, las inquietudes de los asistentes. Adelante. Compartir sus experiencias, sus dudas, sus aciertos, en fin, ¿no? Sí, les recuerdo a los participantes que pueden levantar la mano dando clic en participantes y luego en la esquina inferior derecha en el botón levantar la mano, o también si están en el celular en los 3 puntitos suspensivos en el botón más. O si no, pueden escribir también sus dudas y comentarios por el chat. Mayra Lucía Pinares, por favor. Mayra, te estoy activando el micro. Ahí está, perfecto. Ya, sí. Sí, bueno, mi pregunta era, en el momento, bueno, que mencionaron que cuando eran más pequeños los niños, los juegos... No se escucha. No. ¿No se escucha? Ah. Mayra, no te estamos escuchando. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí, ya. Sí, mi pregunta iba por el tema que mencionaron que cuando los niños... Otra vez, no se escuchó. Ya. Que cuando los niños eran más pequeños, los juegos suelen ser más cambiantes. ¿Por qué motivo sería eso? ¿Qué se debería? Los juegos son cambiantes porque... ¿Qué? Escucha. Que son más cambiantes cuando los niños son más pequeños. ¿Cuál sería el motivo? ¿A qué se debería? Que los juegos son más cambiantes. ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Te refieres a que, digamos, abandona muy fácilmente un juego por otro? ¿O a qué te refieres, Mayra? Claro, sí, cuando, por ejemplo, a lo largo de una media hora o una hora, hacen varios juegos diferentes. ¿Tu pregunta es por qué es así? Ajá, sí. Correcto. ¿Por qué pasan tan rápido de un juego a otro cuando son pequeños? Exacto. Ajá, sí. Ajá. Bueno, por una cuestión de madurez, ¿no? En principio, por una cuestión de madurez. La posibilidad de estar concentrado en algo es más corta conforme son más pequeños. 20 minutos, media hora, luego después una hora, va aumentando esa capacidad, ¿no? Ese puede ser un motivo. También puede, en realidad habría que conocer la situación, pero otro motivo podría ser que el niño esté muy ansioso. Si está muy ansioso, todo lo que empieza no lo puede terminar y lo interrumpe, podría ser otro motivo también, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Daniel. Sí, y además, el juego y el jugar en un niño es casi algo que en adultos podríamos llamar como una asociación libre. El niño va pensando en algo, va recreando ese pensamiento a través de una actividad lúdica, usando los materiales que quieran, y conforme va pensando, por alguna razón, se le ocurre otra ideita asociada a lo que estaba haciendo y va cambiando de esa forma. Nosotros lo que estamos viendo no es un juego en especial, sino cómo se va expresando su pensamiento y cómo van viendo las cosas. De tal manera que incluso eso que está jugando un carrito lo voltea y ya no es un carrito, es un recipiente para colocar algo porque, en fin, ahí pasa algo que no tiene nada que ver con lo anterior, pero al niño no le importa. Esas contradicciones que pueden aparecer y esa necesidad de adultos de ponerle una lógica al jugar de un niño como si el niño tuviera que darle un sentido a lo que juega, son temas adultos, pero no de procesos de pensamiento de niños pequeños
que lo que básicamente están expresando algo que si le preguntamos al niño, ¿y tú qué estás haciendo? El niño no nos va a poder decir exactamente qué está haciendo. Lo que sí podemos decodificar de ese juego es su sentir, si se siente bien, si está molesto, si está tranquilo, como Patti dice, si estuviera angustiado, y ese tipo de cosas que muestran básicamente los estados anímicos. Lo importante es la posibilidad de jugar, y a veces, el juego que despliegan no es divertido. A veces puede ser muy preocupante por la agresividad que se expresa en ese jugar. Ahora, ojo, un juego agresivo no es un juego malo mientras no sea destructivo o autodestructivo. ¿De acuerdo? La agresividad es necesaria de ser desplegada. Tan solo el hecho de poder estar sentados acá conversando con ustedes requiere un porcentaje importante de agresividad. La agresividad es vital, lo que es complicado es la destructividad. Sobre eso tenemos que tener cuidado de alguna manera, de entenderlo, no de reprimirlo, sino de tratar de entender qué le está pasando a ese niño, qué clase de mensaje nos está enviando, por el cual no está jugando, sino rompiendo, destruyendo. ¿De acuerdo? Esa es otra cosa, y eso ya no es juego. ¿Sí? Pero el juego es cambiante porque son cambiantes los procesos de pensamiento y las necesidades que se van resolviendo a lo largo de las actividades que está haciendo el niño. ¿Sí? Hay varias preguntas en el chat, ¿no? Sí, Renzo, ¿estás llevando eso un poco? Sí. Fanny nos pregunta, ¿cómo acompañar a los niños cuando han perdido a uno de sus padres por el COVID-19? Bueno, creo que es una de las situaciones más dolorosas que enfrenta un niño en su vida, ¿no? Creo que es un momento en que un niño necesita mucha presencia de un adulto que el niño sienta como acompañante, ¿no? O con la suficiente fuerza para recibir el malestar del niño, la pena, la cólera, el aturdimiento, cualquier reacción que tenga el niño, ¿no? Poder estar físicamente acompañándolo, poder recibir sus preguntas, ¿no? Con la manera más clara posible, poder también darnos cuenta de cómo se siente el niño y ponernos en su lugar y decirle que sabemos, que nos damos cuenta de cómo se siente, que lamentamos mucho lo que está pasando, ¿no? De repente también es un momento, todo esto poco a poco, ¿no es cierto?, de que el niño se le diga que la muerte lamentablemente es algo natural, ¿no? Pasa con las plantas, pasa con los animalitos, ¿no? Pero creo que es muy difícil porque si el adulto de todas maneras se siente muy golpeado por esta pérdida, ¿no? Va naturalmente a intentar proteger a este niño, quisiera que el niño no viviera nada de esto, ¿no? Y de repente en ese afán de querer protegerlo, de querer librarlo de un dolor tan grande, ¿no? Como es la pérdida de un padre, va a intentar no hablar mucho del asunto, querer hacer algo que lo divierta de repente, ¿no? Pero, O decir, no llores, sé fuerte, pero creo que es importante que el adulto que está acompañando al niño, que está atravesando un duelo tan tremendo, pueda tranquilizarse un poquito, ¿no? No hay manera de evitarle el dolor a un niño, lamentablemente, ese dolor. Lo único que uno puede hacer es acompañarlo, ¿no? A que no se sienta solo en ese dolor. Sí, hay que tener mucho cuidado de no confundir además nuestros propios afectos con lo que realmente podría estar ocurriendo con nuestros niños en un momento de tan duro, tan doloroso como frente a la pérdida de un ser querido, en estas circunstancias actuales y en cualquier otra. Hay que tomar en consideración, eso sí, que las circunstancias actuales nos crean un problema adicional porque
no podemos tener el ritual que usualmente tenemos frente a la muerte de los seres queridos. Y esto crea una situación como de vacío y de abandono, exacerba mucho el sentimiento de culpa, pero de nosotros los adultos, no necesariamente de esa forma en los niños. No nos preocupemos que nuestro niño nos vea llorar, eso es legítimo y eso es auténtico. No tratemos de fingirle al niño como si las cosas que están pasando no pasaran. No insultemos su inteligencia. Los niños, tengan presente esto, no son ingenuos. Pueden ser inocentes, pero no ingenuos. Ellos se dan cuenta perfectamente bien de las cosas que pasan y requieren explicaciones claras, precisas, pero acorde a su edad, tampoco crudas, tampoco violentas, que le generen mayor incertidumbre y sensación de desolación, de desamparo. Él tiene que seguir contando, ella tiene que seguir contando con las personas grandes con las que está viviendo y con las que está quedando. Pero para contar con eso, necesita que podamos de alguna manera hacer un punto intermedio entre la tranquilidad que requiere recibir de nuestra parte y a la vez, ¿saben qué? Una cosa interesante que puede ocurrir y que muchas veces pasa, que ellos también tengan la posibilidad de tranquilizarnos a nosotros, que ellos también tengan la oportunidad de acompañarnos a nosotros, y lo van a hacer. Y lo van a hacer de mil amores y probablemente de un modo muchísimo más eficiente que muchos otros adultos. Quería añadir un poquito lo del ritual, ¿no? Efectivamente, son tiempos muy, muy difíciles en el que no podemos despedir, ¿no?, a nuestros seres queridos como antes, y creo que eso, que es la posibilidad de sentir que es algo real, que uno se despide, nos priva, ¿no? Nos deja privados de algo muy importante para ayudar a procesar este hecho tan duro, ¿no?, tan traumático. Quizás se puede pensar, ¿no?, en el momento en que lo vean conveniente, en algún ritual que sustituya los rituales usuales, ¿no? De repente por una reunión de Zoom, ¿no?, recordar, conversar sobre la persona que falleció, ver sus fotos, prender una vela, en fin, algún ritual entre todos, escribir una carta, alguna cosa que permita hacer ese tránsito, ¿no?, que ayude a hacer ese tránsito para aceptar ¿no?, la pérdida de alguien tan querido que toma por cierto tiempo, ¿no? No, esto es algo que se demora meses, no es algo que se va en un mes, en 2 meses, en fin, no. Creo que eso también es importante, ¿no? Bien, le doy la palabra ahora a Vanessa, que está levantando la mano. Uh-huh. Hola, buenas noches. Hola Vanessa, buenas noches. Hola, ¿hasta qué nivel, hasta qué edad y hasta qué nivel es aceptable o es manejable el tema de un niño que tiene amigos imaginarios? ¿Hasta cuándo esto es, no sé, parte de su desarrollo, ¿no? Uh-huh. Es interesante el tema de los amigos imaginarios porque de alguna manera representan la presencia de algo creado que el niño sabe que está ahí, pero que no está, o sea que es un como sí. En un juego compartido, es una especie de juego de roles compartidos en el que entra a jugar toda la familia, porque el amigo imaginario de alguna manera es presentado y conocido por varios miembros de la familia, quienes aprenden a respetar las, digamos, reglas que el niño pone respecto a la presencia de este amigo imaginario. Aparece bajo ciertas circunstancias en cierto tipo de niños que a veces puedan estar un poquito solos. Aparece en algunos niños hijos únicos, por ejemplo, pero no exclusivamente. ¿Cuánto tiempo dura?
Yo no tengo una respuesta clara respecto hasta cuánto tiempo dura. Mm. Sí me preocuparía de que por la presencia de un amigo imaginario demasiado intenso no se despliegue una socialización más real con niños de la propiedad en circunstancias en que ésta pueda darse. No es este el momento, por supuesto, lamentablemente, pero en condiciones regulares, encontrarse con otros niños de su edad en el patio del recreo, o en el parque, o en un cumpleaños, o en fin. Cuando empieza esto a generar una ruptura, un aislamiento, entonces nos vamos a preocupar de eso. No se debe combatir al amigo imaginario. El amigo imaginario probablemente se va a diluir, se va a ir con el tiempo y en la medida de que otros intereses empiezan a tener mucha importancia y sobre todo otros niños. Sí me preocuparía mucho de ver la posibilidad de alentar el encuentro de un niño con otros niños y niñas. Cuando son menores de 7 años, estas actividades sociales no dependen tanto del niño, sino de la iniciativa de los adultos. Somos nosotros los que los juntamos a los niños con los hijos de nuestros amigos o con los compañeritos del colegio, y ahora tenemos que velar de que estos encuentros se den a través de estos sistemas, pero que se sigan dando. Y ahí se requiere a adultos creativos que encuentren modos de hacer que esos encuentros sean bonitos. La gran ventaja del amigo imaginario es que nunca es un amigo amenazante. Pati. No tendría nada más que añadir, exacto, estoy de acuerdo contigo. Bien, por el chat, Ena nos pregunta, en esta nueva situación, donde estamos todos casi hacinados en espacios comunes, resulta complicado el mantener el orden, cuando se tiene un niño que quiere jugar todo el tiempo. Mi nieto tiene 5 años, sus padres 26. ¿Cómo manejar límites en estas circunstancias? De repente empiezo yo, Daniel. Sí, dale. Sí creo que es una situación desafiante, ¿no? Porque actualmente en casa se ha conglomerado todo. Trabajo, la vida, el colegio, el juego, y es difícil, digamos, lo que usted llama mantener un cierto orden, ¿no? Y el orden es importante. El orden no solamente es porque hay que hacer las cosas bien, digamos. El orden es importante porque a uno le da, no solo a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a todos, nos da una cierta estructura que nos tranquiliza, ¿no? En la mañana hago esto, en la tarde hago esto otro. En términos de tiempo, nos organiza también en términos de espacio. Este es el lugar para trabajar, este es el lugar para estudiar, este es el lugar para jugar, etcétera, ¿no? Entonces, un cierto orden, mientras no sea un orden rígido, estricto, nos ayuda, ¿no? Y creo, les decía que en estas circunstancias, creo que cada familia sería bueno que piense de qué manera pueden instalar un orden suficiente que nos permita sobrellevar todas estas actividades de una manera tranquila, ¿no? ¿Cuál es el tiempo para estudiar, el tiempo para jugar, el lugar del trabajo, el lugar del juego? Si es que no se da en dos extremos, ¿no? Ni de una manera caótica donde uno no sabe qué hago, si hago tal actividad en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? El caos, no, tampoco la rigidez, sino como les repito, alguna manera en la que haya dentro de casa cierto orden de tiempo y de espacio para que todos puedan más o menos sobrellevar esta situación de la mejor manera, ¿no? Un niño de 5 años necesita un espacio importante, como decía Daniel hace un momento, ¿no? Utiliza mucho el juego, el movimiento para aprender, para crecer. Entonces sí es importante considerar esto en la distribución de los espacios, ¿no? Por eso es tan importante esto que mencionaba Patti, que quiero reforzar y subrayar, las rutinas, que existan rutinas, desde el momento en que de levantarse,
y vestirse adecuadamente todos. Eso de quedarnos el día entero en pijama es fatal, gente, no lo hagamos. Vistámonos, arreglémonos, tomemos desayuno a una hora adecuada, todos juntos, despleguemos las actividades de la mañana, las actividades del mediodía, almorcemos juntos a una hora determinada, y organicemos nuestro día de forma tal en que existan las posibilidades de que se hagan las actividades que correspondan para cada uno de los miembros de la casa, de la manera que buenamente se pueda. Porque sí, efectivamente hay que combinar ahora la teleescuela, el teletrabajo, las horas de juego, los ratos de ver televisión, no ver televisión, los ratos de que se puede o no se puede jugar videojuegos cuando hay este elemento existe adicional. Todo esto requiere una orden y también una hora adecuada para irnos a dormir. Lo que se está observando es gente que se está acostando demasiado tarde y se está levantando más tarde, ¿no es cierto? Porque si encontramos una ventaja a toda esta situación de quedarnos en casa es que ya nos estamos ahorrando un montón de tiempo de transporte que antes nos hacía tener que levantarnos mucho más temprano y organizar todo para las idas a los colegios, para las idas a los trabajos y los tiempos que se nos tomaba. Esto ya en estos meses no está ocurriendo. Eso no nos pone en una situación demasiado diferente. Tenemos que mantener esto. Dentro de esas rutinas se requieren esos espacios, grandes y largos espacios donde los niños puedan jugar. Pero no solamente eso, sino también en un formato de juego se pueden hacer un montón de cosas domésticas. Un montón de cosas domésticas. En un formato de juego los niños pueden ayudar a pelar arvejitas, los niños pueden ayudar a pelar fruta, los niños pueden ayudar a lavar los platos, los niños pueden ayudar a poner la mesa, los niños pueden, en formato de juego se pueden hacer muchas cosas útiles para el funcionamiento doméstico de toda la casa. Y aparte de eso, los niños se van a sentir sumamente importantes e interesados e incluidos. Pero eso sí, una recomendación de conejo viejo. Si es necesario al momento de irnos a dormir, que la casa quede más o menos ordenadita, arregladita, para que cuando nos levantemos en la mañana no nos encontremos con un caos. Nos tira abajo el estado anímico. Y pongámonos a ordenar todo. También en formato de juego los niños se van a sentir de alguna manera inclinados a cooperar en el orden. Que aburre tanto. Pero ¿saben por qué aburre tanto ordenar? Porque es marcar la finalización de algo que el niño no quisiera que termine. Pero si ordenar fuera divertido, por ejemplo, en niños pequeños pasan cosas curiosas porque la lógica de un niño pequeño no es la lógica de un adulto. Cierto tipo de competencias, y aquí se requieren adultos creativos. A ver, el que guarde el último juguete gana. A ver, tomémosle sentido a este juego. El que guarde el último juguete gana. No tiene sentido si lo pensamos en un código adulto. Pero ¿qué vamos a tener? A niños pequeños, de 5, de 4, de 3, guardando sus cosas a una velocidad impresionante. Y quedándose con un juguete en la mano escondido para que sea el último juguete y ganar. Por ejemplo. Y cosas por el estilo. Tienen que irse a lavar los dientes. Algo gracioso que funciona aún con mis nietos. Tienen que lavarse los dientes. El que llegue al último al baño pierde y sale el adulto corriendo, pero que el adulto pierda siempre, ojo. Por supuesto que los niños van a estar en el baño, listos para lavarse los dientes. Y cosas por el estilo. Eso es en formato de juego. Esto de vaya a lavarse o vaya a acostarse o póngase el piso. ¿Para qué? Podemos hacer todas las cosas de una manera muchísimo más armónica. Esto va a conducir a un tema que está todavía en el tintero respecto al lo que es actividades escolares. Sí, me has hecho recordar, ¿no? En una familia lo que hacía es le daba 2 franelas a los niños pequeños, uno en cada pie, y con eso tenían que ilustrar el piso, pero con la música de rock and roll, ¿no? Moviendo así los pies,
iban frustrando, ¿no? Y los niños estaban divertidos y estaban ayudando. Y creo que es un momento también, ¿no? En que si los niños participan de algunas actividades de acuerdo a su edad dentro de casa, de sentirse una familia, ¿no? Ser parte de una familia es que todos colaboren para que el hogar esté lo mejor para todos. Entonces es una manera de integrarse y de sentirse importante, como dice Daniel, ¿no? ¿Mm? Bien, Lucía Álvarez, por favor. Buenas noches, no sé si se escucha bien. Sí, Lucía, Sí. hola, qué gusto verte por aquí. Hola. Sí, a ver, un poco mi pregunta era porque hay un niño de casi 11 años, por ejemplo, que le gustaba mucho los juegos de mesa y a raíz de la cuarentena les ha perdido un poco el interés y obviamente prefiere los videojuegos porque es la única manera de tener contacto con los otros amigos, ¿no? Al no poderse ver y cómo manejar un poco este tema. ¿Él tiene hermanos? No, Ujú. es un poco el tema de, claro, al no tener contacto con los otros niños, prefiere estar en videojuegos y ya las otras cosas no le llaman mucho la atención. Ujú, ujú. Sí, sí. Sí, Daniel, después de ti. Pues sí, efectivamente, hace un ratito, ahora en la tarde, estuve con una niñita en un tremendo problema porque su mamá le ha quitado el Fortnite ahora que está en semana de exámenes y no puede jugar y claro, que lo que está ocurriendo es que en ese tipo de juegos se están encontrando con otros niños y niñas en un espacio lúdico que les permite desplegar una actividad para ellos extremadamente interesante. Entonces la chiquita me decía, dile pues a mi mamá te hace caso, dile tú para que me deje jugar. Entonces, me ponía ahí en un problema, en un dilema, pero ¿qué está ocurriendo? Eso. Los videojuegos interactivos, donde hay otros niños en línea con los que están jugando, dejan en algunas circunstancias, dejan de ser juegos. En algunas circunstancias dejan de ser juegos, dejan de ser un como si, y algunos chicos entran en una especie de segunda realidad y se enojan mucho, insultan, se comprometen afectivamente a una intensidad como ya no necesaria, como ya peligrosa. Eso hay que cuidarlo. Algunos chicos en esas circunstancias requieren entonces algún tipo de control, tanto en el tiempo de jugar como cómo combatimos de alguna manera, qué alternativa le ponemos al videojuego. Porque no va por un lado de la prohibición. Lo que se prohíbe, por definición, como se diría en términos coloquiales modernos, por default, aumenta el deseo, aumenta la necesidad. Lo que se prohíbe aumenta la necesidad. Por lo tanto, el videojuego lo que requiere es una alternativa que pudiera ser mucho más interesante o tan interesante, y eso necesita un adulto creativo. Y bueno, es hijo único, ¿no es cierto? Estaba pensando si hay la posibilidad de tener otros grupos, ¿no? No sé si primos que puedan tener otros tipos de intereses, que se pueda explorar otro tipo de intereses, ¿no? Que también de repente el adulto, en el caso de la mamá o el papá, qué sé yo, tendría que estimular un poquito más, ¿no? Qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Pero leamos cuentos o armemos legos, ¿no? Pintemos, qué sé yo, cualquier otra actividad que pudiera también ser placentera y lúdica, ¿no? Con otros grupos, pensaba. O que sea un momento para explorar nuevos intereses para él también, ¿no? Ahora, también pensaba que se pueden aferrar al juego
interactivo, porque creo que es una expresión de que realmente están extrañando a sus amigos también, ¿no? Ya no es la época escolar en que podían encontrarse, estudiar juntos, conversar, compartir, ¿no? Que es tan importante a esa edad. Entonces, esto de no soltar, el juego es no soltar a los amigos. También, ¿no? Esto de estar podría ser una expresión de qué difícil es estar todo el tiempo metidos en casa, ¿no? Siempre con las mismas personas, necesito aferrarme a ustedes y pensar que por un momento me voy de acá, ¿no? Pero eso no quita lo que decía Daniel, que es importante ayudarlos a regularse y buscar otras alternativas, por su propio bien, ¿no? Es muy complicado este dilema y más de alguna criatura está demasiado enganchado en el juego también como una manera de evadir la realidad, porque, y no estamos hablando de la realidad COVID, estamos hablando de lo que está ocurriendo dentro de casa cuando las personas que estamos teniendo que convivir tenemos problemas. Los ambientes que a veces se crean dentro de una casa con alguna disfuncionalidad, con alguna perturbación, pueden ser suficientemente perturbadores para el niño como para requerir este tipo de actividades al modo de un tipo de evasión. Y estas evasiones son muy peligrosas porque incluso pueden interferir en las actividades cotidianas que un niño tiene que hacer en estas condiciones, como por ejemplo conectarse a las clases en casa por video. Pero claro, ahí ya estamos hablando de situaciones complejas que hacen que el niño necesite ser entendido desde el malestar que pudiera estar expresando o sintiendo. Eso es. Tenemos una pregunta por interno. Nos dice, ¿cómo ayudar mediante el juego a un niño con algún trastorno mental como esquizofrenia, si tiene alucinaciones visuales? Este diagnóstico ha sido confirmado por un psiquiatra. Un niño con esquizofrenia, con un diagnóstico psiquiátrico. Y que debo suponer que está medicado ahorita, que está pudiendo continuar su tratamiento. Lamentablemente la pregunta va por escrito, pero si la persona quisiera intervenir verbalmente como para contarnos un poquito más especialmente. En general yo diría lo siguiente, para situaciones tan delicadas como estos, para condiciones con niños que tienen alguna necesidad especial, llámese retardos de diferentes tipos, los síndromes diferentes que dan condiciones distintas para niños diferentes, evidentemente requieren acercamientos diferentes, o diferenciados, mejor dicho. Quiero decir, no van a desplegar en juegos y en actividades como las que las haría un niño regular. Requieren más atención de adultos, requieren de alguna manera continuar siendo supervisados por las personas que están a cargo de los tratamientos que esperamos que estén llevando, que en ningún caso el tratamiento psiquiátrico es suficiente, se requiere una aproximación psicoterapéutica adicional, porque el tratamiento psiquiátrico va a consistir casi sistemáticamente en cierto tipo de psicofármacos, medicación, que le va a dar tranquilidad, que va a evitar de que se den situaciones de crisis complicadas de manejar, situaciones de angustias difíciles de manejar. Pero aparte de eso, el niño sigue viviendo 24/7 con su familia y eso requiere orientación que especialistas pueden llevar para ver de qué forma se da el transcurso del día a día con ese niño. Sí. Sí, tengo entendido que hay algunas instituciones, pero no tengo el nombre, ¿no?, que están ofreciendo posibilidades interactivas o de juego con niños con características especiales, ¿no? Y que han hecho toda una plataforma de encuentro entre ellos, de repente
averiguar algo de esto podría ser útil, ¿no? Y además también porque para cualquier padre estar 24/7 con los hijos es agotador, ¿no? Entonces creo que poder contar con un apoyo adicional para los padres o los cuidadores también es importante, ¿no? Para no agotarse ni agobiarse. Bien, algunas preguntas más en el chat. Nos dicen, ¿qué rol juegan los padres o qué rol tienen los padres en el juego con los niños? Esa es una pregunta muy bonita. ¿Qué rol tienen los padres en el juego de los niños? Es muy bonito porque saber jugar con un niño es todo un arte. Jugar con un niño es dejarse llevar por el juego del niño. No estamos jugando juegos con reglas, no estamos realizando actividades que tienen una pauta, insisto, donde alguien gana o alguien pierde. Por lo tanto, si nos vamos a jugar con un niño, vamos a tener esta cualidad de poder ir al piso, por ejemplo, y estar ahí con el niño, y dejarnos llevar por las reglas que el niño nos pone, por las indicaciones que nos da, y ahora tú agarras esto y haces lo otro, y mueves el carrito de esta forma, o llevas este animalito de estas cosas, y pronto nos va a pasar algo muy interesante, y es que nos vamos a meter en ese juego, y vamos a empezar a agregar algunas cosas que nos salgan desde adentro. Cuidado, cuidado que esto no vaya a fastidiar al niño nunca. No se trata de abusar, de fastidiarlo y ese tipo de cosas, pero seguir jugando con el niño buscando algo armónico. Y digo porque algunas veces esta cualidad de poder ponernos a jugar con un niño nos lleva a ser tan niños que nos ponemos a competir como si fuéramos jugando con un hermanito menor y no con nuestro hijo. Y entonces lo empezamos a fastidiar. Cuidado, eso no debe pasar. Ahora, miren lo que les voy a contar. Tener la posibilidad de jugar de esa forma con un niño, donde dejamos que el niño nos cuente cómo vamos a jugar, y escuchar al niño en su juego y meternos en el niño con su juego, dejarnos conducir, está creando las bases de un tipo de vínculo en el que este niño nuestro, esta niña nuestra, va a sentirse escuchada por un adulto a quien quiere mucho, somos sus padres, y esto va a crear un estilo de vínculo en el cual, como para siempre, se crea un canal de comunicación confiable. La capacidad de escuchar de un adulto hacia un niño da la cualidad de que ese niño quiera acercarse a nosotros como confidentes, como ayudas, en un estado de confianza, donde no está siendo juzgado, donde no está siendo molestado, pero sí está siendo sostenido. Sí, creo que el niño valora mucho el juego, ¿no? Es algo una de las cosas, bueno, además del vínculo y de la relación con los adultos protectores, una de las cosas que más valora, ¿no? Y además el juego, sin darse cuenta, el niño lo usa para contar lo que le pasa. Entonces, que un adulto participe, como dice Daniel, ¿no?, libremente del juego del niño, se deje conducir por el juego del niño, el niño lo hace sentirse muy importante, ¿no? Está el adulto dándose el tiempo, poniéndole interés, atención a lo que él está compartiendo, ¿no? Entonces, eso en términos de estima personal es un alimento muy importante, ¿no? Y esto de dejarse llevar por el juego del niño parece fácil, pero a veces no lo es, ¿no? Por ejemplo, a veces nos inquieta, estaba pensando yo, me imagino que a varios les ha pasado, que solo está jugando, ¿no? Es como perder el tiempo, hay que enseñarle algo. Entonces, el niño está jugando, entonces, no sé, pues el carrito vino por acá, ya. ¿Y el carrito de qué color es? Rojo. Ya. Y entonces está la pelota. ¿Y la pelota qué es? ¿Redonda, cuadrada? Redonda. Tiene que, ¿no? Necesitamos a veces los adultos enseñarle y confundimos juego con enseñanza. O pensamos que el juego no es importante y hay que transformarlo en un trabajo de aprendizaje y eso interfiere, ¿no? Es como si yo estoy contándole algo a una amiga y le digo, ya, pero
explica bien esta palabra, defínela, ¿qué es? No, uno lo escucha espontáneamente, ¿no? Entonces uno se deja un poco llevar por el juego. Y la otra cosa que quería mencionar, que el juego es un gran regalo que uno le da a los niños, ¿no? Por ejemplo, uno no le lee a veces solamente el cuento a un niño, sino que agarra y le cambia el final, ¿no? Inventa palabras, qué sé yo, ya está uno jugando ahí con el niño, ¿no? Entonces, esa manera de disfrutar de la vida, de darle vueltas, de inventarse cosas, es una manera de transmitirle al niño, mira, tú puedes hacer con la vida, ¿no?, lo que tu imaginación te diga también, ¿no? Es una manera de ilusionarlo al niño. Ah, uno puede crear sus propios mundos, wow, ¿no? Por supuesto, uno sabe que no lo puede crear todo, pero la posibilidad de sentir que uno puede imaginar y crear sus propios mundos te da una sensación de poder sobre la vida, ¿no? Yo algún día podría hacer cosas que yo imagino, ¿no? La posibilidad de, también esto que ha mencionado Patti, que es muy importante, leer juntos. Leer juntos, un buen contador de cuentos no es aquella persona que se limita a leer textualmente un texto y a retransmitirlo. Un buen contador de cuentos imagina con el niño lo que está leyendo y entonces tiene la posibilidad de recrear, reinventar, cambiar algunas cosas, agregar detalles y una serie de cosas que hace que al niño un cuento que es extremadamente rutinario se transforme en algo nuevo. ¿Se les ha ocurrido alguna vez pensar en el cuento de la Caperucita Roja desde la perspectiva del lobo? Donde resulta de que el lobo no puede hacer otra cosa, resulta que es carnívoro, no es herbívoro. Y no fue el lobo el culpable de todo lo que pasó, fue la niñita que se metió en un bosque y cuando le dijeron que no vayas por ahí, la niña fue. Y entonces, ¿por qué es la inocente del cuento? Pensar así un cuento con un niño totalmente al revés es muy interesante. Ustedes seguramente también han escuchado alguna vez el cuento de los tres chanchitos y el lobo también. Bueno, resulta que desde la perspectiva del lobo, no eran tres chanchitos, eran solo dos. Al final descubre que hay uno tercero. ¿Se dan cuenta? Miremos las cosas de esa forma y juguemos también verbalmente, porque verbalmente también se puede jugar, agregando y haciendo cuentos de esta forma. O leyendo y efectivamente agregando detalles que pueden ser muy divertidos y simpáticos. Por ahí leí algo que me parece importante remarcar. Hay adultos que no pueden jugar. ¿Cómo hacer para que un padre se involucre con sus hijos si nunca ha jugado antes de la cuarentena? ¿Y qué va a jugar ahora porque ha cambiado? ¿Algo pasó que cambiara? Lamentablemente, un adulto que no puede jugar, ¿saben? Lamentablemente es un adulto que tampoco puede jugar él consigo mismo. Es un adulto que no puede tomar contacto con sus propios afectos. Y esto es lo que hay que pensar un poco. ¿Qué me pasa a mí? No, que jugar con niños es aburrido. No, hay algo que me está pasando a mí. Si yo me pongo a jugar realmente con un niño y realmente hago que el niño me muestre su juego y me involucro con él, estoy tomando contacto con afectos muy primitivos de mi historia. Y a veces, lamentablemente, puedo ser portador de acontecimientos de mi historia que no quiero recordar. Eso hace a que muchos adultos no puedan jugar con un niño. No es pecado. No podemos forzar tampoco las cosas demasiado. Hay personas que van a jugar mejor que otras. Podemos hacer el esfuerzo y a ver qué pasa. Si no funciona, bien. Y si no, dejemos que los niños jueguen solos. Van a jugar. De por ahí nos llaman, nos convocan para algo que necesitan. Seamos solícitos a eso. No toda persona está en condiciones de jugar realmente con sus hijos, pero si tenemos la dicha de poder hacerlo, no desperdiciemos esa oportunidad, que es maravillosa. Sí, no todos podemos jugar de repente los adultos, pero podemos disfrutar de verlos jugar a ellos, ¿no? También. ¿No? Y el juego es tan importante que
en realidad a lo largo de la historia de la humanidad y en todas las culturas se juega, ¿no? Uno de los juegos que todos estoy segura que hemos jugado es el de las escondidas, ¿no? El placer de que te escondes y a ver si alguien te encuentra y acá estoy, ¿no? Desde bebés, ¿no? ¿No? Se esconden y aparecen, ¿no? Y ahí, que es algo tan sencillo como estoy o no estoy, me ves o no me ves, el niño va aprendiendo a que las personas no desaparecen, a que desaparecen, pero las puedes volver a encontrar, a que si tú no tienes interés en mí, me vas a buscar y quieres saber dónde estoy, en fin, ahí están dando muchas cosas y es un juego muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, eso, es tan importante que nos ha acompañado a lo largo de la humanidad y en todas las culturas, ¿no? Tenemos algunas preguntas de Facebook. Son pocas y son breves. No sé si les parece que las lea. Dale. Todas juntas, sí. No. Primero nos dicen, el teletrabajo sobrepasa límites de tiempo y hay muchas dificultades para tener organización de rutinas estables con los niños. ¿Cómo manejar esta situación? Esto nos lo escribe Sofía. Después Malú nos pregunta, ¿qué juegos podríamos realizar los docentes a través del Zoom con niños y niñas de 7 a 8 años de edad? Y luego Blanca nos pregunta por pautas para ayudar a los niños a regular sus emociones. ¿Quieres empezar, Patricia? Estaba pensando en la pregunta de mucho teletrabajo, qué es lo que está pasando efectivamente a muchas familias, a muchos adultos, y está siendo difícil poder darle un tiempo a los hijos, ¿no? Porque ahora, además, la demanda es doble. La demanda es acompañarlos en los estudios, acompañarlos en el juego, porque ya no están los amigos tampoco, los primos, qué sé yo, a menos que hayan hermanos más o menos contemporáneos, qué sé yo, ¿no? Entonces, realmente para el adulto, para los adultos cuidadores, la demanda está siendo muy grande, ¿no? Y creo que no queda más que dos cosas, ¿no? Se me ocurren dos cosas en principio. La primera es, en la medida en que se pueda, apoyarse, ¿no? No se puede hacer todo esto solo, uno necesita apoyos de la pareja, del profesor, de otros padres de familia que armen grupos de juego con los chicos, de interactivamente, online, qué sé yo, algunas maneras de apoyo, primero, ¿no? Y también de repente poder priorizar en la medida en que se pueda las cosas, ¿no? Si tengo demasiado teletrabajo, pues estoy inventando, la casa no va a poder estar impecable. Voy a tener que tenerla más o menos, pero voy a dedicarle entonces más tiempo a mi hijo, que es la prioridad, ¿no? Tener que de repente hacer un cierto listado de prioridades es indispensable ahora. Y como les decía hace un momento, ver la manera de encontrar apoyos, ¿no? No sé si quieres complementarlo tú, Daniel. Otra posibilidad también es cuando tenemos niños más grandes, hacer ciertas actividades que coincidan, donde puedan los chicos estar concentrados en algo, tipo las clases virtuales, en paralelo con algún tipo de teletrabajo, siempre y cuando los chicos puedan trabajar con autonomía en las clases virtuales. Porque hay muchos niños, los más pequeños, que requieren más o menos una presencia parental constante para que estén durante la clase y escuchen la clase y de alguna manera asegurarnos de que además se entiendan bien las instrucciones que van recibiendo. El teletrabajo en casa tiene el inconveniente adicional que es evidentemente usando las computadoras y eso hace que el recurso de uso de computadoras para algunas familias que solamente tienen uno de estos aparatos
complique las otras actividades que los chicos tienen que hacer con el colegio si es a la misma hora. Todas estas cosas se tienen que poder conversar bien con los profesores de los niños, porque hay situaciones que impiden de que el chico esté entrando a las clases a la hora que corresponde a los más pequeñitos, que no tienen autonomía y que no tengan suficientes computadoras como para poder compartir en casa. Tienen que encontrar recursos paralelos para que las clases del niño se hagan a otra hora. Lamentablemente hay algunos papás que no tienen más remedio que entonces trabajar a horas en que los chicos estén durmiendo. Esto significa un esfuerzo muy grande por parte de los adultos porque, claro, sus propias horas de dormir disminuyen. Y estas son las cosas que están pasando. El teletrabajo con los niños en casa también tiene otro problema, el espacio donde vamos a hacer ese teletrabajo. Y entonces tenemos que encontrar un lugar donde podamos trabajar sin demasiadas interrupciones que afecten nuestro trabajo. Y tenemos que ponernos creativos, a ver dónde podamos estar un rato trabajando. Pero sí tenemos que tener muy claro de que el teletrabajo no puede, no debe ser un pretexto o una buena coartada para no estar con los niños, compartir los tiempos con personas que nos necesitan afectivamente. Sí tenemos que tener cuidado con eso, que en el nombre del importantísimo actividad laboral que estamos haciendo, no estemos tratando de evadir la responsabilidad que tenemos con nuestros niños. También tenemos que ser conscientes que sí, efectivamente, de esto dependen nuestros ingresos mensuales y de esto vivimos. Curiosamente, cuando tenemos las cosas organizadas y bien arregladas en casa, los niños cooperan. Los niños entienden si las instrucciones son claras, son precisas, son armónicas, y si hay también tiempo para ellos. Y nos respetan. Mami está trabajando, papi está trabajando, quédense calladitos un rato. En fin, ponerlos en alguna actividad que los tenga entretenidos mientras tanto. O si tenemos la suerte de contar con alguien que los pueda entretener mientras tanto. Pero los niños que reciben bien las instrucciones, estoy hablando de niños bastante chicos inclusive, 4 o 5 años, ya entienden bien que hay que quedarse calladitos porque mami y papi están trabajando. Hay cierto tipo de instrucciones que porque están bien dadas, son bien entendidas. ¿Han visto ustedes cuántos niños se accidentan por meter los dedos al enchufe? Muy pocos. Porque esa instrucción está sumamente bien dada, muy clara, muy precisa. ¿Por qué hay otras cosas que no entienden? Porque cuando damos la instrucción, nosotros somos ambivalentes, nosotros no somos claros, nosotros tenemos sentimientos encontrados entre lo que le decimos al niño y lo que realmente estamos pensando. Quería añadir unas cosas más, ¿no? En términos prácticos, de repente ayuda a grabar las clases. No sé qué tanto se puedan grabar las clases escolares para poder pasarla en un momento en que sea posible estar con el niño, sobre todo los más pequeños, como dice Daniel, ¿no? La otra cosa es que definitivamente la enseñanza escolar es importante, pero también creo que no podemos perder de vista que estamos en una situación tan complicada que no podemos, creo yo, o los profesores sobre todo, ¿no?, pretender tener las mismas expectativas que cuando estábamos en otros tiempos antes de la pandemia. Es decir, de repente, si es que a ustedes les parece, ¿no?, o con otros padres comparten la misma sensación o impresión, que la exigencia escolar está siendo demasiada, sí es algo que se pueda conversar con los profesores. En estas circunstancias, pues necesita cierta flexibilidad, ¿no?, reajustar los objetivos también, ¿no? Lo más importante, es tan difícil todo esto, que lo más importante es que todos podamos sobrellevar esta situación de la mejor manera, ¿no? Aprender, hay tiempo para aprender, ¿no?, pero sobre todo que esto no termine, digamos, alterando a toda la familia y todas las consecuencias que eso trae, ¿no?
creo que nuevamente es una cuestión de prioridad, ¿no? Debemos tener una vida suficientemente tranquila, bueno, pongamos nuestras prioridades en orden, ¿no? Y la otra cosa que quería añadir respecto a lo que dice Daniel es que efectivamente, ¿no? Los niños pueden estudiar mejor si para eso se requieren varias condiciones, ¿no? Una de ellas es que el niño haya jugado, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea de que primero son las obligaciones y después el juego, ¿no es cierto? Y si no alcanza el tiempo para el juego, bueno, entonces se deja el juego de lado, porque primero son las tareas. Y entonces el niño llega a la noche y no ha tenido ningún momento de juego, ¿no? Pero el juego no es una pérdida de tiempo. Si un niño juega, ¿no? Si un niño puede expresar, crear, moverse, yo creo que y yo y muchos estaríamos de acuerdo en que están en mejores condiciones de concentrarse para hacer un aprendizaje formal. Entonces es importante que el niño pueda sentarse a estudiar y previamente ha tenido espacios de juego, momentos de juego, ¿no? Eso va a favorecer su disposición al aprendizaje formal y siempre requiere un poco más de esfuerzo, no es igual que jugar, siempre se requiere un poco más de esfuerzo y disciplina. Para todos nos es más difícil el esfuerzo y la disciplina y la concentración, ¿no? Ocurre de que en los aprendizajes formales, el aprendizaje formal, el aprendizaje escolarizado, es el aprendizaje de las convenciones sociales. Todo lo que pasa en un niño antes del ingreso al colegio parte por una combinación de un niño inteligente que capta los estímulos de un ambiente y un ambiente estimulante, donde todo va dándose de una forma totalmente natural. Un niño bien estimulado tiene un lenguaje sofisticado, sumamente desarrollado, despliega un montón de actividades lúdicas muy bonitas. Un niño estimulado, un niño saludable, es un niño que juega de una forma creativa muy interesante y crea cosas, constantemente está creando cosas porque pone y despliega su imaginación y su creatividad a raudales. Pero luego llega la escolaridad formal, donde tiene que aprender a que hay cierto tipo de cosas que son convenciones sociales que van desde que la letra A se dibuja de esta manera, y solamente de esta manera en nuestra cultura. No hay nada natural y biológico que explique por qué la letra A va a ir de esa forma. Probablemente porque es la forma natural para alguien que es diestro, dicho sea de paso, no para un zurdo. Esta cosa no es natural para un zurdo, que va a pisar luego la letra que escribió. Son convenciones, y los niños tienen que tener la disponibilidad de aceptar esos convencionalismos. Si un niño no ha podido desplegarse saludablemente en todo el tiempo previo adecuado, entonces le va a resultar muy difícil aceptar estas convenciones. Si un niño no tiene un entorno previsible, organizado, suficientemente rutinario y acorde a las necesidades de un niño pequeño, esto otro va a venir con muchas dificultades, porque no va a haber la disponibilidad de parte del niño de querer asimilar, aprender, capturar ese tipo de convencionalidades, porque no las va a entender, sino las va a sentir como algo que se mete de modo intrusivo y persecutorio en su persona y se va a defender, y entonces empiezan los problemas de aprendizaje. Hay una serie de preguntas de cómo jugar para estimular el control de emociones, creo que era lo que planteaban. Sí, cómo regular las emociones. Las emociones y Sí. qué juegos para de 7, 8 años. Claro, y por otro lado, estoy leyendo juegos de concentración. En ambas situaciones ya no estamos jugando. Juegos de concentración y juegos para controlar las emociones ya son instrucciones, ya no son juegos. Pueden ser muy bonitos, pueden ser muy estimulantes, pueden ser muy simpáticos, pero eso no es juego. Ahí estamos diciéndole lo que Pati planteaba hace unos momentos atrás. ¿El carro de qué color es? En una ocasión tuve una vez la oportunidad de jugar con un niño y estaba su mamá, estaban niño y mamá juntos, y entonces la mamá agarraba un caballito y el niño decía, ah, caballito horse.
agarraba una vaca y decía, ¡ah! Va cacao. Y a mí me llamó muchísimo la atención, ¿qué está haciendo esta criatura? Entonces le pregunto a la mamá, ¿por qué dice así? Es que yo quiero que mi hijo sea bilingüe. Y entonces le había enseñado a la mamá todos los objetos en castellano y en inglés, y el niño creía que no se llamaba vaca, el juguetito vaca, sino que eso se llamaba vaca cow. Se le hizo una mezcolanza terrible, porque entonces, porque prevalece en estos adultos la necesidad de ser instructores. Cuando estamos interesados por algo, cuando tenemos una necesidad de realizar algo, la concentración va sola. Perdemos la concentración cuando estamos obligados a hacer cosas que no nos interesan, cosas que llegan de una forma inadecuada, cosas que son sobredosis de información, cuando damos mucha información, o cosas que son demasiado sabidas y ya tenemos hace rato la información. Pero tenemos niños distraídos, tanto en niños que tienen dificultades para captar, como en niños que captan demasiado rápido y tienen que esperar que otros compañeritos no tan veloces asimilen la información. Y ahora la telepantalla, donde tenemos todas las imágenes de todos los niñitos del grupo, las posibilidades de distraerse mientras se espera, la profesora va dando el turno a cada una de las criaturas que están en la pantalla hasta que le llega al pobre que ya sabía hace rato cuál es la respuesta, y lo peor de todo es que después la escucha, que otro lo dijo en vez de él, pues se distrae, se va, corta la comunicación. Esas son las cosas que tenemos que considerar. ¿Qué aumenta la concentración? Algo que capte mi interés. Y que si capta mi interés, evidentemente es porque tengo yo la necesidad de ir hacia ese conocimiento, hacia esa actividad. Porque ha sido presentada de una forma tal que resulta ser interesante. ¿Por qué creen ustedes que un niño justamente es tan fácilmente capturado por un videojuego y puede tener un problema de distracción a tal nivel que termina teniendo un diagnóstico de déficit de atención con o sin hiperactividad y medicado por eso? Y sin embargo lo sientan ustedes frente a un videojuego y no hay ningún problema de concentración ahí. ¿Qué explica eso? El tipo de estímulos que llegan a ese niño. Ahora, yo quería aumentar dos cosas, ¿no? Que creo que la teleenseñanza lo hace más complicado, sobre todo para chicos menores, ¿no? Porque algo que motiva efectivamente es cómo enseña el profesor, pero también la presencia física, ¿no? Creo que esto lo saben los profesores y los papás y los psicólogos sabemos, que es que cuando hay un buen vínculo con un profesor, ¿no? Generalmente el niño asimila mejor su curso, ¿no? Entonces, que haya un contacto con los profesores de manera virtual, sí creo que lo hace más complicado, tanto para motivarlos como para concentrarse y aprender, ¿no? Entonces, creo que para los profesores y para los papás es un desafío muy grande, que creo que exige de las dos partes estar en constante diálogo para encontrar alternativas de cómo solucionar esto. Es algo nuevo para los profesores, es algo nuevo para los padres también. Y nos ha cogido así de repente, sin preparación, ¿no es cierto? Entonces creo que se necesita dialogar y encontrar formas de sobrellevar y de resolver estas situaciones de la mejor manera, ¿no? Por eso es que me parece bonita esta pregunta que hace qué juegos se puede dar a niños de 7 a 8 años, no, qué juegos pueden tener los docentes para niños de 7 a 8 años. Creo que solamente el plantearse la pregunta ya es bien importante, porque es una persona que está preocupada en cómo llegar a los niños, ¿no? Nosotros los psicólogos también estamos atendiendo virtualmente y estamos viendo que podemos hacerlo, pero que es más difícil. Que es más difícil sostener un vínculo con nuestros pacientes de una manera virtual que cuando lo hacíamos presencialmente. Y efectivamente tenemos que buscar nuevas maneras, ¿no?
Y por eso es que la pregunta de qué juegos podemos darles a los niños me parece importante. Lo primero que diría es que creo que la solución no va por el lado de tenemos que hacer el aprendizaje divertido. A veces sí es divertido, no, creo que sí, puede ser divertido, pero eso no niega que es trabajoso y que también introduce al niño a algo trabajoso, ¿no? O sea, lo que quiero decir a los docentes es que no tengan la expectativa de tienen que estar todo el tiempo divirtiéndolos y haciéndolos a los niños. No, no es real eso, ¿no? Pero pueden haber facilitadores, sin duda, ¿no? No sé, te doy la palabra a Daniel, porque esto de los juegos, de qué juegos podrían darse entre los 7 y 8 años, yo pensaba en juegos reglados, en fin, que se podrían hacer Zooms con pequeños grupos, ¿no? Que los niños mismos inventen un juego reglado sobre tal tema, ¿no? Entre 3 compañeritos lo compartan con otro, tratar de hacer algo dinámico a la vez que creativo Sí. y aprendizaje, ¿no? Claro. Las maestras saben además dónde hay más afinidad entre qué niños y qué niños de sus grupos tienen más afinidad, a pesar de que, bueno, claro, siempre y cuando hayan tenido la suerte de haberlos conocido mejor el año pasado, porque este año apenas si tuvieron una semana y poquito de clases y se les acabó, no tuvieron tiempo de conocer a los niños que les tocó en el aula. Pero si se guiaran un poquito de las informaciones que han podido recibir de maestras del año anterior, si se guiaran un poquito también de los contactos que lamentablemente, digo lamentablemente porque el trabajo que las maestras están teniendo este año es abrumador, es terrible. Estoy seguro que más de alguna de las profesoras va a terminar con síntomas físicos importantes, producto del estrés, del cansancio, de burnout se llama esto. Van a terminar realmente en un estado muy calamitoso y sugiero que las próximas semanas que van a tener algunos días de descanso realmente hagan algo totalmente diferente. Cambien de rutina, hagan algo completamente diferente porque a ningún lado van a poder ir, pero poder hacer algo diferente es como necesario. Por favor, tómense en serio estas pequeñas semanas de descanso porque tienen que descansar y liberar la mente del sobreesfuerzo que significa hacer todo lo que están haciendo. Y también es necesario que las profesoras tengan a personas con quien hablar de lo que está pasando, que sea alguien que realmente los escuche, no las juzgue, los escuche y no los juzgue. Por lo tanto, sugiero que no sea una persona que pueda ser su jefe o alguien así, sino gente de confianza que sepa bien qué están haciendo, cómo están trabajando, como para ayudarlas a metabolizar el esfuerzo que están haciendo conversando con alguien. Pero volviendo a qué juegos se pueden hacer. En verdad, si plataforma Zoom, por ejemplo, las pantallas compartidas, especialmente la pizarra, permiten actividades donde todo el mundo puede dibujar al mismo tiempo y casi todas las plataformas tienen estas posibilidades de juegos interactivos donde todo el mundo puede colocar, por decirlo de alguna forma bonito, sus marquitas y hacer que todo el mundo haga cosas simultáneas. La otra cosa que también ayuda muchísimo es simplemente preguntarle a los niños qué y cómo hacemos tal cosa. ¿Qué se les puede ocurrir? Donde los niños puedan dejar de estar frente a estas pantallas de una forma tan pasiva y ponerse más activos. Y en el caso de los niños pequeños que van a tener a las mamás por ahí cerca, que entren también ellas. Ya que están por ahí, usémoslas como recursos creativos adicionales. De paso, puede ser de que les quitemos el aburrimiento a estas pobres mamás que están ahí sentadas cuidando de que básicamente el niño no apague la computadora. Implementemos también esa experiencia adicional. Clases virtuales, clases online, no replica las clases presenciales. Es otra cosa. Es otra cosa. Y lo estamos descubriendo montados en el caballo. Dar exceso de tareas para que puedan practicar más en casa y así estar más entretenidos es absolutamente contraproducente. Si hay algo de los cuales miles de niños se están quejando ahora es un sobretrabajo, exceso de tareas.
Pero claro, también hay que entender de que los profesores necesitan las pruebas, los vestigios de lo que están haciendo para la cantidad de informes adicionales y trabajo administrativo enorme que también les ha aumentado. Pero, por favor, piénsense también a sí mismos. Todos esos trabajos extras que te mandan a hacer, los tienen que corregir también ustedes mismos. O sea, cuídense, cuídense. Busquen modos diferentes de encontrar las pruebas de las cosas que los niños están haciendo, insisto. Involucren, si se trata de niños chicos, involucren a las mamás que están por ahí, probablemente fuera de cámara, tráiganla, que la vean. Hagamos algo juntos con ella. Por ahí aparece alguna abuela, algún abuelo, convóquenlo, que trabaje con el niño, hagan cosas juntos. Y dicho sea de paso, el chico va a estar muchísimo más divertido haciendo algo en clase y la maestra va a poder dejar más a ese niño solo para poder estar con otro niño que de repente efectivamente no tiene nadie cerca. Y sí, en los niños pequeños, grupos pequeños, lo cual significa de que vas a tener que repetir la clase 3, 4, 5, lo que están haciendo, ¿no es cierto? La misma clase porque son distintos grupos para un aula de, no sé, 20 niños y tiene 5 grupos, o 4 grupos de 5, qué sé yo. Si hay alguien a quien en estos momentos estoy respetando profundamente, es el labor de maestro. ¿Qué tarea más difícil tienen todos ustedes en ese lugar, en el que tienen que tratar de que este año no sea un total desperdicio, pero tampoco se sobreexijan? Y vamos a ver, nada es no enmendable, nada es no recuperable. Y los niños son extremadamente resilientes. Se van a recuperar, van a volver a crecer, van a hacer cosas nuevas y van a sacar muchas experiencias de este año de todas maneras, que capaz no son exactamente las que pensamos que van a sacar, seguramente. También quería añadir que esta es una situación que creo que puede enseñarnos a todos, ¿no? Y a los profesores y a sus alumnos también, en la que necesitamos desplegar cómo enfrentar una situación difícil. Entonces, ¿por qué no usar esta situación para hablar sobre ella, por ejemplo, ¿no? Decirles a los niños, a ver, créenme un cuento sobre el coronavirus, y a ver qué dicen sobre eso. ¿No? Hagan un diario sobre cómo ha cambiado su vida desde que empezó la pandemia y la cuarentena, y que puedan conversarlo y contar, ¿no? Es un cuento, cuentan entre todos, se habla, no se vuelve un tabú, no se puede decir nada, al contrario, se habla, todos sabemos que estamos enfrentando una situación difícil, juntos la podemos conversar, la podemos compartir, podemos encontrar entre todos ideas de repente, ¿no? Creo que esos espacios donde se pueda compartir y hablar sobre esto también pueden ser útiles, ¿no? Y creo que también puede ser una experiencia para la vida, ¿no? Que los niños digan, mira, frente a una situación difícil se puede hacer esto, se puede crear, se puede pensar, se puede hablar, se puede compartir. Todas estas son herramientas que nos sirven para las dificultades en la vida, ¿no? Y de repente eso es un aprendizaje tremendo. Y ustedes como profesores se los estarían transmitiendo, ¿no? Tenemos algunas preguntas en la línea del uso de la televisión, las computadoras y las tablets. Nos preguntan primero por un niño de 2 años que pasa más de 5 horas mirando series como Discovery Kids en el celular y la PC. Nos preguntan si es preocupante o se tienen que poner límites y cuáles serían. Y la otra es sobre un niño de 10 años que pasa más de 8 horas en la TV y la tablet y la computadora, acompañado por su hermano autista de 15 años, que está siguiendo el mismo patrón. En ambos casos, yo creo que en el caso del niño de 2 años es el sobreuso de estos medios, aparecería desde mi experiencia, y aparecen desde mi experiencia muchas veces, como un apaciguador, en términos de tenerlo al niño distraído y tranquilo y que no moleste.
más o menos equivalente a darle un chupón al niño para que no llore. Hay que tener mucho cuidado porque no de repente esa cantidad de tiempo con estos aparatitos no depende en ese caso del niño, sino de los adultos alrededor del niño que no ofrecen otro tipo de alternativas para que el niño se entretenga y se estimule. Eso que está pasando con esa criaturita no está bien. Hay otras cosas que se tienen que poder desplegar a esa edad en lo que se refiere a motricidad gruesa, coordinación y el dominio de su propio cuerpo que tanto rato frente a la pantalla no lo está desplegando. Y en el caso del niño mayor que tiene un hermano autista, tanto rato de televisión puede ser, tanto rato de equipos puede ser también una alternativa, primero para manejar de alguna manera un poco menos complicada para ese niño las características del ambiente que se dan con un hermano autista. El autismo tiene una serie, el autista tiene una serie de conductas y una serie de manifestaciones complicadas y disruptivas que no son a veces fáciles de manejar y que requiere de muchísimas rutinas, requiere de ciertos parámetros muy bien establecidos para que una persona con autismo pueda estar tranquilo. Entonces, de repente el chico, el hermano, el que está viendo televisión junto con su hermano autista, ha encontrado una manera de encontrar ese equilibrio entreteniéndose juntos con las pantallas. En todos los casos, no se prohíben las cosas, se tienen que presentar alternativas. Y esas alternativas no se las tenemos que dar, digamos, responsabilizar a que al niño se le ocurran solo, no. A veces los recursos del entorno no permiten otras cosas y se requiere entonces la presencia de adultos maduros, estables y creativos. Uh-huh. Tal cual. Tal cual, ¿no? Pasemos a lo siguiente. Sí. Hay otra pregunta en la línea del autismo también. ¿Cómo podemos comprender e involucrarnos en el juego de un niño que tiene autismo y cuyos juegos no implican la interacción verbal, ya que su lenguaje es limitado? El juego de un niño autista no solamente no implica la interacción verbal, sino que no implica la interacción de ningún tipo. El juego de un niño autista se llama porque es él consigo mismo. Es muy difícil. Allí lo que básicamente se requeriría es un especialista que acompañe a los adultos a encontrar medios de tomar contacto con ese niño. Y eso es muy específico para cada autista. Existen tantos tipos de autismos, como autistas hay. Entonces hay que ver la situación específica para cada chico o chica que tiene esta condición tan compleja. Entonces, jugar con un niño autista es casi un contrasentido. El niño no hace contacto. Hay que encontrar la manera de hacer contacto, pero eso es a través de un procedimiento lento y con mucha paciencia y con alguien que tenga mucho tiempo para estar ahí con ese niño. Sí, quería añadir que tengo entendido que las instituciones que ofrecían el servicio de atender, enseñar a niños con trastorno, con autismo, bueno, no están pudiendo recibirlos, pero hasta donde sé, sí están pudiendo dar una orientación virtual. Y creo que eso, poder contactarse con personas, como dice Daniel, especializadas, que den pautas más claras, sí sería importante mantener ese contacto, ¿no? Hay diferentes niveles de autismo, más serios, más graves, menos graves. Depende de cada caso, pero en términos generales, hasta donde tengo entendido, una persona con autismo puede aprender cosas, ¿no? A veces no tengo la menor duda que es tan difícil, ¿no? Criar, ¿no?
a un niño con esta dificultad, que de repente uno puede ponerlo a un costado y que ya, ¿no? Se calme con el televisor, con lo que fuese, ¿no? Pero o porque quizás uno perdió la esperanza de que este niño pueda aprender nuevas cosas. Y creo que los especialistas, si ustedes se contactan con ellos, les van a decir que sí, siempre se puede aprender algo, ¿no? Es más difícil, seguramente demanda técnicas especiales, pero pueden aprender. Y creo que eso es bueno no solo para el niño, sino para la familia, ¿no? Que no se instale la desesperanza de yo no hay nada que hacer y solamente tratar de que no fastidie, digamos, o que no me agobie, ¿no? Que es natural sentir por momentos de repente eso, ¿no? Bueno, es poder encontrar, les sugeriría, ¿no?, que se contacte con estas instituciones que ofrecen esta atención virtual y los orienten más especializadamente, ¿no? En el chat nos preguntan, ¿qué hacer con los espacios tan pequeños en casa, donde ahora se tiene que compartir el espacio de juego de los niños y el espacio de teletrabajo de los padres, limitando la posibilidad de expresión espontánea y a veces ruidosa de los niños? Tú ya empezaste a decir algo ya hace un ratito, Patricia, no sé si quieres redondear un poquito más la respuesta. Me parece una situación bien complicada, para empezar, ¿no? Y sobre todo con los niños más pequeños, ¿no? Los niños en general. Y yo la alternativa que veo es que se pueda intercalar, digamos, ¿no? Tiempo de trabajo con tiempo de atención al niño. Esto que decía hace un momento, de repente grabar algunas clases y que haya un momento en que sí se los pueda orientar y acompañar en eso. Ya Daniel había comentado que bueno, los niños pueden encontrar maneras de entretenerse por ellos mismos, pero sí es verdad que siendo una situación especial donde no se ven con los amigos, no se ven con los profesores, no pueden salir al parque, los papás están, pero al mismo tiempo no están porque están ocupados en otra cosa, es una demanda demasiado grande, ¿no? Y los puede poner más inquietos, más movidos por momentos, y a veces la angustia o el malestar el niño lo expresa poniéndose más movido o más irritable, ¿no? Entonces, sin duda es una situación bien complicada que lamentablemente algo que sí estoy convencida, que creo que sí es parte de la experiencia, es que un niño lamentablemente, es decir, necesita que uno esté atendiéndolo, no lo puede dejar tantas horas, ¿no? De manera que el conciliar, el atenderlos con el trabajo, creo que tiene que ser una tarea de negociación, de arreglo, de acuerdo entre profesores, trabajador, uno, la pareja, los hermanos mayores, encontrar maneras de responder a todas estas demandas suficientemente, eso sí, ¿no? Creo que ser realistas de que no va a poder ser tanto como nos gustaría, pero intentar encontrar maneras de conciliar las diferentes demandas con apoyo, ¿no? Muy bien. Tal cual. Bueno, ya estamos un poco con la hora. Quiero agradecerles a todos. Espero la experiencia haya sido de su agrado. Muchas gracias, Daniel, Patricia, realmente un gusto escucharlos. No sé si les gustaría dar unas palabras de cierre. Sí, evidentemente esto va para largo. Tenemos que seguir desplegando mucha creatividad, muchas ganas. Nuestros niños son solo vitalidad, son solo creación, son solo crecimiento. Pongamos la vista en ellos y en el futuro que junto a ellos tenemos. Pensemos en que
mientras tomemos esto con la mejor buena voluntad, con el mejor sentido del humor, con la mayor tranquilidad posible, paradójicamente el tiempo va a fluir mucho más rápido y pronto nos vamos a encontrar ya en una situación con mayor capacidad de movernos. Es extremadamente importante, gente, que nos sigamos cuidando muchísimo, muchísimo. La situación de pandemia está totalmente vigente. Yo le pondría todavía una luz roja, completamente roja. Cada vez estamos sintiendo y escuchando de personas que muy cercanamente a nosotros se están contagiando, y no solamente contagiando, sino también desgraciadamente falleciendo. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. No podemos fomentar tanto el encuentro social con otros niños vivencialmente si tenemos total seguridad de que existen cuidados paralelos y realmente confiamos en ellos. Quizás algún tipo de burbuja de cuidado se podría crear para que los niños se encuentren con otros niños de la misma edad, pero sí tenemos que tener mucha seguridad de eso, porque la posibilidad de contagiarnos es muy fuerte. Igual el Centro de Psicoterapia va a seguir apoyándolos en todas las consultas que ustedes tengan, y tenemos nuestra línea abierta para consultar a todo lo que ustedes deseen, y los próximos jueves y todos los jueves vamos a seguir teniendo conversatorios como estos para seguir acompañándonos a todos en este momento tan complicado, tan difícil, pero lo último que podemos estar es solos. Bueno, yo quería poner de relieve lo que han hecho ustedes hoy día, ¿no? Que es darse un tiempo para escuchar y para conversar sobre sus inquietudes, ¿no? Eso habla del interés, de la preocupación que tienen por sus alumnos o por sus hijos. Y me alegra, e igual que Daniel, espero que eso se mantenga así, es una importante señal. Les doy una última sugerencia, ¿no? Quizás entre padres pueden hacer como grupos de ayuda, ¿no? Hay personas adultas que lo están haciendo, que se reúnen por Zoom, digamos, ¿no? Una vez cada 10 días, qué sé yo, se reúnen, pero con el objetivo de esto, de compartir qué les está pasando, de buscar alternativas, de pensarlo juntos y de sentirse apoyados en esto. Creo que el sentirse apoyados en este momento es muy importante. Para todos está siendo difícil, ¿no? Para todos es un reto enorme, ¿no? Yo creo que la posibilidad de que ustedes sigan buscando, ¿no? Respuestas, consultando, es bien importante. Que mantengan vivo eso. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Cuídense. Cuídense. Adiós. Brevemente, solo comentarles a todos que el próximo jueves, el jueves 23, tenemos un conversatorio titulado Los niños y la tecnología, para abordar muchos puntos de los que se han conversado también hoy. Entonces los invito a estar atentos a las redes sociales y también ya se pueden ir inscribiendo porque ya se abrieron las inscripciones. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.